Mirad, venga, vamos a ir viendo el tema de la acotación. Si queréis ir subrayando aquellas partes que estén, le damos un poquito más de grosor. Acotación. Siempre cuando dibujemos las vistas de una figura, normalmente este tipo de ejercicios nos lo piden que acotemos cuando tenemos que dibujar las vistas o tenemos que hacer el corte, un corte y una sección, que lo veremos en el siguiente tema, y después nos van a pedir siempre en el ejercicio acotar la figura, ¿vale? Mira, pues vamos a ver acotar una figura, una determinada pieza, ¿qué es lo que es? Simplemente dibujar las medidas, ¿no?, que tiene, ¿no? Colocar las cifras de cota y a través de unas líneas de referencia y unas líneas de cota indicar cuánto mide en función de la escala que tiene, ¿vale? Mira, la definición que podríamos dar, la que viene aquí, ¿no? Un momentito porque no lo he puesto yo todavía. Dice, es poner en el dibujo las dimensiones que se van tomando con los instrumentos de medida adecuados. Poner en el dibujo las medidas que estamos tomando, que estamos midiendo, ¿no? La cota, vamos a ver lo que es cada cota. La cota es el valor numérico. Cota funcional. Cota funcional es una cota que es esencial, que es importante. Por ejemplo, si nos fijamos en esta acotación que hay aquí, esto sería una cota funcional. ¿Por qué? Porque yo para fabricar esta pieza necesito esa cota sí o sí. Sin embargo, esta cota que está aquí no es esencial. ¿Por qué? Porque además la puedo sacar restando dos cotas, ¿no? O mejor dicho, no es importante para determinar lo que es la fabricación de la pieza. Las cotas no funcionales es una cota que no es esencial. Existen también otras cotas auxiliares, por ejemplo esta que está aquí, que esta sí que no es importante. ¿Por qué? Y estas no hay que dibujarlas, ¿eh? Las cotas auxiliares no hay que dibujarlas. Es una cota, como dice aquí, meramente informativa. ¿Por qué no hace falta dibujarla y no debéis dibujarla? Porque yo tengo que acotar en el dibujo solo las cotas que realmente me sirven a mí para construir la pieza. Tú date cuenta que cuando acotéis una pieza, si ponéis alguna cota de más, ya no lo estáis haciendo bien. Hay que poner las cotas realmente que sean importantes. Las que sean importantes y las que me permite a mí, sin necesidad de medir, volver a dibujarlo o construir esta pieza. No sé si me estoy explicando. Nosotros tenemos que dibujar fundamentalmente las cotas funcionales. Las cotas no funcionales también, pero que no son importantes de cara a fabricar la pieza. Y las cotas auxiliares no tenemos que dibujarlas. Las auxiliares son a lo mejor una cota, que esta cota auxiliar sale con la suma de esta cota, más esta cota y esta cota. Yo con la suma de las 4 no tengo por qué poner esta, ¿no? Hubiera quitado una, ¿no? ¿Vale? Ahora esto sí lo vamos a ir leyendo tranquilamente. Aplicaciones de las cotas o cosas a tener en cuenta. Se indicará directamente sobre el dibujo toda la información necesaria para definir clara y completamente una pieza o un elemento, salvo que esta información está dada de documentos afines. O sea, lo que viene a decir esto es que nosotros tenemos que poner las cotas de tal forma que podamos construir la pieza. Importante, otra cosita, que esto se tiene en cuenta. Cada elemento se acotará una sola vez. Cada elemento se acota una sola vez en el dibujo. No podemos repetir cotas. Las cotas se colocarán sobre las vistas, cortes o secciones que representan más claramente los elementos correspondientes. Esto nos viene a decir que si tenemos una pieza que tiene alzado, planta y perfil, nosotros vamos a acotar unas partes en el alzado, otras partes en la planta y otras partes en el perfil, pero lo que más se vea claramente, ¿eh? Lo que veamos más claramente. No vamos a acotarlo en el perfil todo, ni tampoco todo en el alzado, sino vamos repartiendo las cotas. Otra cosa importante es que todas las cotas se expresan en la misma unidad. Por ejemplo, o en centímetros o en milímetros, que es nuestro caso. ¿Vale? Nunca debemos indicar
Nunca, ¿eh? Las unidades de medida, que están en milímetros, que están en centímetros. Sin embargo, si tuviéramos que dibujar, que es lo que dice en el punto siguiente, por ejemplo, un parámetro de una dimensión de fuerza o de presión, como viene aquí, entonces sí lo indicaríamos. ¿Vale? Venga, seguimos. No se indicarán más cotas de las necesarias para definir una pieza o producto acabado. O sea, solo las cotas que nos van a permitir dibujar la pieza sin necesidad de realizar ninguna medida o fabricar esa pieza sin necesidad de medir. Ningún elemento de una pieza o producto acabado debe ser definido por más de una cota en cada dibujo. ¿Vale? No se pueden repetir las cotas. Se pueden admitir excepciones externas en estas circunstancias cuando es necesario dar una cota adicional que refiere a estados intermedios de fabricación o cuando la adición de una cota auxiliar representa ventaja. Pero vamos, nosotros para selectividad no hacemos cotas de más. Lo demás ya... Métodos de acotación. Aquí vamos a ver lo que son las partes de la acotación. Línea auxiliar de cota. ¿Vale? Línea auxiliar de cota. Las líneas auxiliares de cota las tenemos aquí. Son las líneas que yo trazo para la figura. Esta de aquí, ¿no? Esta de aquí. ¿Vale? Líneas de cota. La línea de cota es la paralela que yo trazo a la figura, donde van a estar los extremos. ¿Vale? Líneas de referencia. La línea de referencia, por ejemplo, es aquí, esta línea que tenemos aquí. Para indicar que ahí hay un ángulo, ¿no? Por ejemplo. Esas se utilizan menos, ¿eh? Los extremos de la línea de cota, que ahora veremos cómo podemos hacerlo, que son las flechitas estas que tenemos aquí. Pueden ser líneas discontinuas o flechas como están aquí. ¿Vale? Indicación del origen. Si vamos a poner origen como aquí. ¿Vale? Cifras de cota y símbolos. Las cifras de cota son los numeritos que ponemos aquí. ¿Vale? Encima de la línea de cota. Aquí estáis viendo que hay dos métodos de acotación distintos. A mí me gusta personalmente más el de la figura 4. Yo siempre utilizo como extremo la flecha. Puede ser gruesa, o ahora lo veremos, o gruesa o no gruesa, ¿no? Dice, las líneas auxiliares de cota y las líneas de referencia se dibuja un trazo continuo fino. Daros cuenta, para nosotros es más difícil hacerlo con lápiz, pero estas líneas auxiliares de cota y estas líneas de aquí, las tenemos que representar de trazo continuo pero fino, al igual que las líneas de cota, ¿eh? Continuo, fino, un poquito más fino que lo que es el contorno de la figura. Como el contorno de la figura ustedes lo vayan a tener dibujado cuando hagamos los ejercicios, simplemente hacerlo con trazo continuo, fino. Me interrumpís si no entendéis algo, ¿vale? Venga. La separación entre las líneas de cota es suficiente para una lectura clara de la indicación escrita que se haga. En realidad en la norma, como dice aquí, no hay ninguna medida concreta, sino simplemente que se vea claro. Por ejemplo, aquí tenemos la línea de cota, aquí tenemos otra y aquí tenemos otra. Lo que sí debemos hacerlo siempre a la misma distancia. Queda muy feo, de verdad os lo digo, que después cuando corregimos ejercicios nos damos cuenta de que a lo mejor algunos alumnos, algunos de vosotros colocáis las líneas de cota una más separadas que otra y esto da una impresión regular. A lo mejor una vista la colocáis en una distancia, en otra vista en la alzada de la planta la colocáis en una distancia mucho mayor y te da una impresión ya regular, ¿vale? Líneas auxiliares deben prolongarse ligeramente más allá de las líneas de cota. ¿Qué significa esto? Porque las líneas auxiliares de cota, esta línea que viene aquí, ¿no os dais cuenta que está prolongada un poquitito aquí? Un poquito nada más. Borro esto y lo vais a ver más claro. Esta línea, este trocito, ¿lo veis que la línea auxiliar sobresale un poquito nada más y en todas iguales? No podemos hacer una un poquito y otra un montón cuando estemos acotando. Las líneas auxiliares de cota se deben trazar perpendicularmente, aunque hay excepciones. Por ejemplo, aquí está perpendicular, ¿lo veis? Aquí perpendicular, perpendicular y perpendicular.
Sin embargo, hay excepciones, por ejemplo, en este caso, para que no corte con el contorno, si la trazamos aquí perpendicular, corta casi con el contorno, ¿vale? De la figura. Luego, en este caso está permitido hacerlo con una cierta inclinación. Las líneas auxiliares de cota pasarán por la intersección de la línea que se ponga ligeramente más allá del punto de intersección. Por ejemplo, cuando tenemos un chaflán o un redondeo, que esto se hace mucho en AutoCAD, ¿no? Pues realmente tenemos que prolongar hasta la intersección, ¿vale? Tal como tenemos ahí, ¿vale? Venga, las líneas auxiliares de cota y las líneas de cota no deben, por regla general, cortar otras líneas del dibujo. Por regla general. Por ejemplo, aquí, esta línea auxiliar de cota está cortando esta línea del dibujo. En la medida de lo posible debemos evitarla. Habrá casos en que no podamos evitarlo. Pues entonces se hace. ¿Cómo podría haberlo evitado yo? Pues acotando el diámetro este. Lo que pasa es que es muy chico, es verdad que en ocasiones no se puede hacer. ¿Vale? Siempre intenta evitarlo en la medida de lo posible. Líneas de cota. Deben trazarse sin interrupción. Por ejemplo, si la figura está de esto, esta línea de cota tiene que estar en un trazo, ¿vale? Las líneas de cota nunca se cortarán entre sí. Tal como está aquí, tenemos que hacer estas dos líneas de cota y en la medida de lo posible, intentar en la medida de lo posible incluso que no cortéis ni las líneas auxiliares, que esta línea auxiliar de cota no corte con la línea de cota. En la medida de lo posible, cuando ya no haya más remedio hay que hacerlo. Dice, no debe utilizarse una línea simétrica de contorno, pero puede emplearse como línea auxiliar de cota. O sea, no podemos hacer esto. Que utilicemos este eje de simetría, ¿no? Línea de simetría, porque el eje estaría en la perpendicular. Una línea de simetría, ahí no debemos acotar ese diámetro, sino lo que haríamos, lo voy a hacer un momentito. Quito. Por ejemplo, yo podría acotarlo en vez de por ahí, lo coto por aquí, ¿vale? Y pongo la cifra de cota, ¿vale? En vez de haberlo hecho así. Venga, las líneas. Ahora lo vamos a ver. Si se ve claramente que es un diámetro, no lo ponga, ¿vale? Si se ve claramente, no hace falta ponerlo. No debes de ponerlo porque está como siendo un poquito redundante. Ahora lo vamos a ver esto, ¿vale? La línea a no ser que no se vea claramente que es un diámetro, entonces tiene que colocarlo. Por ejemplo, en una vista, que a lo mejor estás viéndolo tú, que no estás viendo de canto. Entonces sí. Líneas de referencia. Dice, por lo indicado en el párrafo anterior del figurante está mal acotada, está claro. Las líneas de referencia son las que acotan las líneas auxiliares de forma excepcional. Dice, extremo indicaciones de origen de las líneas de cota. Las líneas de cota deben tener terminación precisa, es decir, flecha o trazo de lujo, en su caso, una indicación de origen. ¿Vale? Esto lo vamos a ver ahora. Esto de aquí. Lo que si utilizamos una terminación cualquiera, debemos utilizar las mismas terminaciones para todo. Yo, por ejemplo, os aconsejo que utilicéis, por ejemplo, este extremo, uno de estos, la flecha, este o este. ¿Vale? Esto es lo que yo os aconsejo. Yo de origen extremo, a mí personalmente no me gusta. Pero esto ya es cuestión de gusto. Te puedo hacer también con origen o utilizando siempre los mismos extremos. Lo que no podemos hacer o no deberíamos hacer es utilizar una flecha y después utilizar otra en el mismo dibujo. Otra terminación en el mismo dibujo. ¿Vale? Una cosita importante, que el ángulo tiene que estar comprendido más o menos, ¿no? Entre 15 y 90 grados. Normalmente está sobre 30 a 45 grados, ¿no? ¿Vale? Pues abierto o cerrado. Si lo hacemos con indicación de origen como aquí, ahora veremos un ejemplito, entonces tenemos que tener en cuenta
que el círculo aproximado debe ser unos 3 milímetros de diámetro. Y debe ser siempre los tamaños de la fresa proporcional al tamaño del dibujo. Es verdad que cuando hagáis esto realmente, después cuando lo hagamos en nuestra vida profesional, esto se hace todo con AutoCAD. Y tú lo que haces es cambiar los estilos de los extremos, de la flecha, el tipo de extremo que quieres tener, y ahí, en función de la escala que tú les quieres dar y el tamaño, puedes cambiar proporcionalmente todas las terminaciones. ¿Vale? Aquí. Cuando hay espacio demasiado pequeño puede ser sustituido por un trazo oblicuo o un punto, ¿vale? Pero esto es nada más que en los casos en que no nos quepa la cifra de cota, ¿vale? Como aquí. Que aquí también podríamos haberlo eso. No, aquí que te puede inducir a error. Si lo hacemos en la flecha, también se podría haber hecho así, ¿no? Pero entonces tienes que colocar aquí esta cifra de cota. ¿Vale? ¿Y qué más? Las flechas estarán acotadas dentro de los límites de las líneas de cota. ¿No? Está claro que tienen que estar entre los límites. Mira, por ejemplo, si tenemos un caso, que es lo que yo iba a comentar antes, que tenemos un trocito ahí que no podemos colocar la cifra de cota, podemos ponerlo por el lado exterior. ¿Vale? Ya vamos a seguir viendo. Acotación de radio. Mira, por ejemplo, aquí sí es conveniente poner el radio. ¿Por qué? Porque tú no estás viendo realmente con una circunferencia, ¿eh? O una distancia. Por eso en este caso sí es conveniente poner R125, R150 y R25. Cuando vemos realmente que es una circunferencia, te ve claramente, entonces no hace falta poner R. Aquí vamos a ver. Métodos de acotación. Esto sí es lo que... Método 1. Las cifras de cota se colocarán paralelamente a su línea aquí, preferentemente en el centro, por encima y ligeramente separadas de la línea de cota. ¿Vale? Las cifras de cota siempre las vamos a colocar un poquito por encima de las líneas de cota, y ahora vamos a ver que visto desde abajo y desde la derecha. Esto lo vemos claramente aquí en la figura 18. ¿Vale? Este es el método de acotación que yo os aconsejo que hagáis. Ahora vamos a ver el segundo método que también lo podéis hacer, no pasa nada. Pero yo os aconsejo que si aplicáis un método, siempre el mismo método. Y este método lo que nos dice es que las cifras de cota tienen que estar ligeramente por encima de la línea de cota y tienen que estar vistos desde abajo y desde la derecha. Orientado tal como se indica aquí. ¿Vale? Si yo tengo una cota que es así, la cifra de cota irá aquí. Si está así, la cifra de cota ¿dónde va? Aquí, ¿no? Porque no, aquí no podemos ponerla, porque estaría boca abajo. Entonces hay que ponerla, está claro, aquí visto desde abajo y desde la derecha, que es lo que tenía aquí al lado. ¿Vale? Este es el método que yo os aconsejo. Con los grados sería prácticamente igual, colocando que se ve visto desde abajo y desde la derecha. Y en el método 2 lo que hacemos es lo siguiente: la cifra de cota tiene que ser para hacer la idea desde abajo del dibujo, siempre desde abajo, pero tú lo que haces es interrumpir la línea de cota. Mira, por ejemplo, en esta parte de aquí, ¿por qué es importante poner aquí diámetro? A diferencia de lo que me habéis dicho antes. Porque es importante, porque aquí, si no, podría estar un cuadrado, ¿no? Porque imagínate que no tenemos... Luego aquí sí es importante poner diámetro porque no tenemos otra vista que nos indique que esto es redondo. Si tuviéramos otra vista que nos indica que es redondo, entonces no hace falta poner ahí el diámetro. Pero se ve claramente que si no ponemos aquí diámetro no sabemos realmente si es cuadrado, rectangular o cómo es. ¿Vale? Por eso es importante poner ahí el símbolo de lo que es. Repito, las cifras de cota en este método tienen que verse desde abajo. Luego, si hay una línea de cota que es vertical, como aquí tenemos en estos dos casos, entonces tenemos que interrumpir la línea de cota y poner la cifra de cota aquí. ¿Vale? Este es el segundo método de acotación. Repito, yo utilizo más el anterior, ¿vale?
Aquí hay otro ejemplo donde esta línea de cota tiene que estar vista desde abajo, la cifra de cota se tiene que ver desde abajo y aquí igual. Cuando no está totalmente horizontal, como en este caso, entonces hay que interrumpir la línea de cota. Con los ángulos sería también interrumpiendo. Ahora, ¿qué más? Mira, por ejemplo, ya básicamente lo que hemos visto hasta ahora es lo realmente importante, ¿eh? Ahora vamos a otra cosita importante. Mira esto. Las cifras de cota se pondrán más cerca de uno de los extremos para evitar tener el dibujo en largas líneas de cota, pudiendo trazarla entonces parcialmente. Cuando tenemos, este no es nuestro caso, ¿eh? La prueba presenta cuando tenemos a lo mejor figuras que son muy alargadas, no hace falta, ¿vale?, dibujar toda la línea de cota. Esto es lo que nos viene a decir. Otra cosita. Si falta espacio, la cifra se colocará por encima de la prolongación lineal exteriormente en uno de los extremos. Esto es lo que hemos visto antes. Aquí, por ejemplo, falta espacio para colocar la cifra de cota. Aquí arriba, ¿no? No nos cabería ahí, ¿no? Pues entonces sí es interesante. Me estáis excusando todavía, ¿no? Bien, porque me estoy quedando ya sin batería. Me voy a quedar ya sin batería. Voy a cortar un momentito el micrófono, ¿vale? Y paso a los altavoces. ¿Me escucháis de nuevo? ¿Me escucháis? Sí. Vale, venga. Me quito un momentito esto y continuamos. Le doy un poquito más de voz. Mira, ¿habéis entendido esta última parte? Si las cifras de cota no nos cabe, podemos hacerlo justo al lado, ¿no? Tal como está hecho aquí, ¿vale? Venga, seguimos. Se coloca sobre un... Vamos a ver este. Se coloca sobre... Es que esto es lo que hemos visto ahora. Venga, aquí por ejemplo, se coloca por encima de la prolongación de la línea de cota cuando falta espacio o no permite la adquisición o intersección de la línea de cota no horizontal. Por ejemplo, aquí, esto también podríamos hacerlo, ¿no? ¿Vale? ¿Qué otra cosita? Las cotas no están en cada se subraya la cifra con un Mancera está silenciado. Perdón. No te escucha. Sí, ya me escucháis. ¿Me escucháis? Ay. Vale. No había... Al cambiar de esto de los cascos al altavoz del ordenador, que no me duran mucho. No me llegan a durar las 2 horas. Menos de 2 horas. Mirad, aquí por ejemplo, si tenemos una cota que no está a escala, que esto no lo vamos a hacer nosotros, nosotros tenemos que hacer a todas escalas. Entonces, para indicarlo que no está a escala, te coloco un trazo, una línea continua abajo, ¿vale? Esto simplemente para que lo sepáis. No tenemos que hacerlo, ¿vale? Otra cosita por aquí. Mirad, los símbolos e indicaciones que se suelen usar. Son símbolos del diámetro, que es muy usado. Estos tres son bastante usados, son los que más vamos a usar. Dice, los siguientes símbolos de indicación se usan con cotas que permiten la identificación de la forma y mejor la interpretación del dibujo. Los símbolos de diámetro y cuadrado se pueden omitir si la forma está claramente indicada, y además es lo que yo os aconsejo. Si está claramente indicada, se pueden omitir, pero además yo os aconsejo que lo omitáis. Sin embargo, si tenemos una figura o una vista de una figura de la cual no sabe realmente, con esta vista no se ve realmente si es circular o cuadrada, entonces sí lo tenemos que indicar obligatoriamente, como aquí. ¿Lo veis? Esa es la diferencia. Aquí, para indicar que es un radio, como no es una circunferencia completa, entonces sí es conveniente colocarlo de R15 y R10. Cuando tengamos una circunferencia completa no hace falta, ¿eh? Por ejemplo, aquí, para indicar que esta figura es cuadrada, le ponemos el cuadradito encima. Esta, por ejemplo, es una superficie esférica, que es en forma de esfera. Está todo. ¿Vale?
Y esto va indicando que el diámetro de la esfera es 50. Vamos, básicamente lo más importante son estos tres, ¿eh? Lo que nos van a aparecer en selectividad. Ahora, distintos métodos o disposiciones, ¿cómo podemos acotar? Podemos hacer una acotación seria, acotación en paralelo, acotación combinando las dos, ¿no? Ahora vamos a verlo. Una acotación seria es que yo voy poniendo una cota, una línea, una cota, y a continuación otra y otra. Lo estoy haciendo en serie, ¿no? La misma palabra me lo indica. Y aquí igual, ¿no? Una acotación en paralelo es que yo voy haciendo las líneas de cota paralelas. Por ejemplo, pongo esta línea de cota, esta de aquí y esta de aquí. Están paralelas más de otras. Repito, conveniente que esta distancia de aquí a aquí sea la misma, ¿vale? Conveniente no, debería ser la misma, ¿vale? Acotación mediante cotas superpuestas. Por ejemplo, esto simplemente os lo comento, ¿eh? Yo os aconsejo mejor la otra forma de acotación. Es cuando, por ejemplo, estamos acotando, marcamos un origen, que es el origen este que está en 0, y estas líneas, y aquí vamos poniendo las cifras de cotas en relación a este origen de aquí. Aquí tenemos dos ejemplos, estos son acotación mediante cotas superpuestas, porque en realidad tienen el mismo origen, es como si esta línea de cota, estoy poniendo esta línea de cota y esta es la siguiente, hasta aquí, estoy superponiendo una a otra. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis diferentes, esto lo voy a comentar por lo alto, ¿vale? También podemos acotar los diámetros tal como están aquí, ¿vale? Por fuera, porque están pequeñitos. También podemos acotar por coordenadas. Coordenada es teniendo aquí un origen de eje X y puedo acotar los centros de cada uno de los círculos con coordenadas, tal como voy marcando en esta tabla. También de esta forma, colocando las coordenadas. De esta forma. Esto sí es muy útil sobre todo con AutoCAD, ¿no? El tener estas coordenadas para poder dibujar. Acotación combinada. Acotación combinada es que va combinando acotación serie y paralelo. Cuerdas, arcos. ¿Cómo podemos acotar las cuerdas, los arcos y los radios? Pues aquí tenemos algunos ejemplos. Los grados lo hemos visto antes, ¿no? Sería este de aquí. Un arco, para indicar el arco lo que hacemos es ponerle un sombrerito arriba. Y la cuerda simplemente como si estuviéramos acotando un contorno de una figura, ¿ves? Que está es recto. Elementos equidistantes. Esto por si... Vamos, esto no suele aparecer, ¿eh? Para indicar que están todos equidistantes unos de otros, son 5 equidistancias, pues 5 por 18. Y te está indicando que la distancia que hay entre cada uno de los centros es 18. Y que son 5. Lo mismo con la... Aquí. ¿Vale? Básicamente esto es lo importante, ¿eh? Ya aquí tenemos un poquito más de extensión, que esto si queréis lo podéis mirar, ¿vale? Esto sería ya de corte y sección, ¿vale? Pero luego al final, estos ejemplitos de aquí sí estaría bien que les hagáis un vistacito porque hay ejemplos de acotación. Y las fijaros. En este ejemplo A se está acotando, fijaros, las cifras de cotación previstas desde abajo, en resumen visto desde abajo y desde la derecha y por encima. Porque a mí más interesante hacerlo con el primer método todo, ¿vale? Espera, Sí. la cota sobre la que está el 8, ¿está bien dibujada? La cota que está sobre lo cual te refieres, ¿qué cota? En el dibujo, la que mide 8, ¿está bien dibujada? Sí, ¿por qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que ves tú que esté mal? Pues puede estar pegada a un... ¿Puede usar como línea auxiliar un elemento del propio dibujo? Sí, en realidad hay que intentar evitarlo en la medida de lo posible, pero pues está bien acotar, ¿vale? Porque si tú, es mejor acotarlo así que acotarlo de esta forma. Si yo acotara de esta forma, siempre intenta evitarlo. Si yo acoto de esta forma, ¿qué es lo que ocurre? Que una línea auxiliar de cota me está cortando aquí el contorno, ¿no? Es peor todavía, ¿no? Vale. ¿Vale? En la medida de lo posible tú intenta evitarlo. Cuando ya no puedas, pues no pasa nada. Voy a borrarlo esto. ¿Vale? Esta es muy facilita, ¿no? Tenemos ahí. O si tenemos otra vista, pues la acotamos en la otra vista. Mira, aquí cómo lo podría haber evitado yo esto si no quiero hacer eso. Pues acoto en este lado de aquí, ¿no?
Creo que hasta aquí. Ahora, podéis ver acotado esta línea de aquí, ¿no? Y pongo la cifra de cota aquí, ¿vale? Pero visto desde abajo y desde la derecha. Pero vamos, en este caso se puede hacer. Mirad, aquí tenemos más ejemplos. Esto lo vais a tener, lo tenéis en la fotocopia que os he entregado. Aquí también hay que hacerlo, ¿no? En esta parte de aquí, que está utilizando en la medida de posible no se utiliza, pero si no hay más remedio, en la medida posible yo siempre intento evitar poner las líneas de cota por dentro de la figura, pero aquí en este caso no hay más remedio, ¿no? Para que no corte, si la ponemos por fuera, cortaría, ¿no? Otra cosa, en este caso la cifra de cota está colocada aquí un poquito a la izquierda. Normalmente se coloca en el centro, ¿vale? El 44. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que tenemos una línea de simetría, ¿no? ¿La línea de simetría también no la da el ejercicio? Sí, nos suelen dar. Suele venir dibujado. Si no viene dibujado, pues podemos hacerlo igual que aquí. No prolongarlo para que no corte la cifra de cota. Pero si está dibujado ya, no pone la cifra de cota en lo alto, ¿no? Queda muy feo, ¿no? No, que no debe. Esto no es que haya normas estrictas. Si os habéis dado cuenta, si lo leéis tranquilamente los apuntes que os he dejado, ¿no? Pero sí hay una forma de hacerlo mejor y peor, ¿no? Hay algunas cosas que no se pueden hacer, evidentemente, pero hay otras cosas que podéis acotar uno y otro y está bien los dos, pero de forma distinta. Y uno puede acotar y otro, y sin embargo uno puede estar mejor acotado que otro. ¿Vale? Aquí tenéis diferentes elementos, ¿vale? Yo lo que os aconsejo es que le siga un vistacito. Fundamentalmente, las acotaciones que vamos a hacer nosotros, como está esa la primera, ¿eh? Casi todas van a ser como esta, metiendo algún diámetro, algún radio y poco más. Esta acotada ángulo no suele aparecer. Esta tampoco, ¿eh? Cuando tenemos varias cotas que son repetitivas, 10 por 45, por ejemplo, son 10 círculos de 45 cada uno. Mejor dicho, son 45 de 10 de diámetro. 45 entre cada círculo y con 10 de diámetro. Lo indica aquí. ¿Vale? Esta sí también. Aquí, por ejemplo, fijaros que es una regla que no podemos cortar con la línea auxiliar y las líneas de cota. O sea, el contorno de la figura. Pero aquí no hay más remedio, ¿no? Aquí, ¿cómo acotas tú eso sin cortarlo? No tiene más remedio, ¿no? ¿Vale? Con la vista que tenemos ahí. Y yo creo que con esto, ¿tenéis alguna preguntita? Con esto, ahora lo que se trataría de hacer algún ejercicio, que lo vamos a hacer más adelante, cuando veamos el tema de dibujar a vista. ¿Vale? Se pone en milímetros, ¿no? Sí. Es que el año pasado tuvimos una liada con centímetros y esto con Paco y no sé. No, tú las pones en milímetros. Yo te aconsejo que la pongas siempre en milímetros y te quita el lío. Porque si no, así no tienes que poner decimales, si tiene alguno. Yo te aconsejo en milímetros, pero tú lo puedes hacer en milímetros todo o en centímetros todo. En metros no lo vas a hacer, ¿no? Porque todavía tiene un montón de decimales. ¿Vale? Yo te aconsejo, ya te digo, en milímetros, pero todo. Si lo quieres agotar en centímetros, tampoco pasa nada. Lo puedes agotar. Pero vamos, más cómodo creo yo. Mirad. Aquí tenemos otro ejemplo. ¿Vale? Esto sí es bueno que le echéis un vistacito como están acotados y os da una idea. Leyendo los apuntes más, mirando esto nos da una idea clara de cómo hay que acotarlo. ¿Vale? Por ejemplo, aquí en este caso también está utilizado el contorno de la figura como línea auxiliar de cota. ¿Qué más podemos ver por aquí? Por ejemplo, esto para acotar las dos distancias. Aquí no hay más remedio que la línea auxiliar de cota esta corte con el contorno de la figura. Y esta de aquí. ¿Vale? Esto se mira, fijaros, este diámetro, la cifra de cota está hacia la derecha. ¿Por qué? Porque tenemos aquí, si no nos cortan con las líneas de simetría, ¿no? Y otra cosa, no ponemos diámetro porque se ve claramente que es un círculo, ¿no? No hace falta, no, que no debe ponerse. En realidad, si lo ponen no debería estar mal del todo, pero yo os aconsejo que no lo pongáis. Esto de aquí. Lo mismo, la cifra de cota vista desde abajo y desde la derecha. ¿Lo veis?
Y ya está, nada más. Yo creo que con eso... Mira, por ejemplo, si queréis para practicar, podéis hacer estos ejercicios que yo creo que los puse al final para que acotéis estas piezas de aquí, ¿vale? Y la tengáis. Como son muy similares a la página anterior, podéis ir más o menos mirando para practicar, ¿vale? Entonces sería conveniente leértelo uno tranquilamente y después hacer esta parte de aquí, estos ejercicios de aquí, ¿vale? Y listo, yo creo que con esto, si tenéis alguna preguntita, dejamos esto zanjado, ¿no? El tema de la acotación. Ya luego sería lo que es hacer ejercicio, que esto sí lo vamos a ir haciendo, ya cuando nos lo vaya pidiendo, sobre todo en corte y sección, que es la siguiente parte de teoría que tenemos que dar. Mañana vamos a ver el ejercicio que hemos dejado hoy sin hacer, ¿vale? Voy a cortar un momentito la grabación para después dejarla subida